A ver, voy a compartir mi pantalla y por favor me avisan si es que lo logramos ver. Listo. ¿Se ve? Por favor, me confirman, chicos. Sí, perfecto. Bien, chicos, muchas gracias. Como ya lo mencionaron, hoy día vamos a abordar técnicas conductuales. ¿Listo? A ver, cuando nosotros realizamos un programa de modificación de conducta, tenemos que seguir ciertos pasos necesarios, ¿sí? Dentro de ellos, el primer paso es la evaluación. Bien, dentro de la evaluación nosotros tenemos que identificar y describir el problema. ¿Qué es lo que está pasando con mi paciente? ¿Cuál es el motivo de consulta que trajo a mi sesión el padre, ¿no? O la madre o ambos? Tenemos que definir también la conducta problemática, la formulación de objetivos finales, el análisis funcional de la conducta y del ambiente y la formulación de la hipótesis funcional. Bien, dentro de este proceso de evaluación, recordemos siempre la importancia de realizar una buena entrevista, la observación de pruebas también estandarizadas en nuestro contexto. Bien. Como segunda fase, para poder nosotros realizar un programa de modificación de conducta, tenemos lo que es la intervención. ¿Listo? En la intervención, nosotros realizamos ya aquella formulación de la hipótesis de intervención. Es decir, la evaluación, esto, nos van a dar indicadores de qué yo voy a intervenir. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo esta base, solo me voy a quedar con el motivo de consulta. Pero recordemos que no es nuestra función solo recoger lo que es la información acerca del motivo de consulta, sino realizar todo un proceso de evaluación. ¿Listo? A ver, dentro de lo que es la fase de intervención, también elaboramos un programa en base a los indicadores previos, la aplicación de dicho programa, la evaluación continua de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones, particularmente también ya hablando, yo realizo una evaluación inicial, ¿cierto? Veo los indicadores de acuerdo al motivo de consulta de mis pacientes o en el caso de los adolescentes y niños, de los padres de familia. ¿Listo? Aplico lo que es la intervención, herramientas, técnicas, todo lo que aborda la TCC. Bien, y yo realizo un retest, es decir, que durante el proceso de intervención yo trato de realizar nuevamente una evaluación, ¿sí? Ahora, no es que yo le tome todos los test que se toman en un inicio, sino algunos para que yo pueda observar y evidenciar si es que hay otro indicador u otros indicadores a los cuales yo puedo trabajar o si es que hay un avance dentro de las herramientas o dentro del proceso de intervención. ¿Listo? Y finalmente realizamos lo que es el seguimiento, es decir, no terminamos aquí, sino pasamos a la fase del seguimiento. Aquí ya se realiza un programa de seguimiento, particularmente nos podremos estar viendo con los pacientes, ya sea una vez a la semana, ya no dos, o una vez cada 15 días o una vez cada 30 días, dependiendo del avance que nosotros hemos visto y hemos observado en nuestros pacientes. Bien, también en el seguimiento nosotros nos vamos a enfocar en mantener y generalizar el cambio. ¿Listo? Es decir, que lo que hemos trabajado en la intervención, las estrategias, las herramientas y el cambio que se ha producido por ello, continúe y permanezca a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y realizamos también una evaluación del seguimiento, ya sea una vez cada 15 días o una vez cada mes. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Recordemos que para llevar a cabo lo que es una psicoterapia hay pasos, ¿sí? Pasos que no nos podemos pasar. ¿Por qué? Porque todo lleva un orden.
y este orden es necesario. ¿Por qué? Porque la evaluación nos da indicadores, ¿sí? En qué nosotros vamos a intervenir. Y en la fase de intervención ya realizamos la aplicación de herramientas, técnicas, entre otros, y aquí realizamos lo que es un retest. ¿Bien? ¿Qué es el retest, chicos? Es algunas evaluaciones que se tomó en un inicio para ver si es que hay otros indicadores que aparecieron o para ver el avance de la intervención. Y finalmente, el seguimiento, con la finalidad de poder tener la evidencia de que el cambio se mantiene. ¿Listo? Entonces, para esto nosotros elaboramos un programa de modificación conductual. A ver, vamos a ver algunos registros conductuales, ¿sí? Recordemos que la TCC, es decir, la terapia cognitivo-conductual, trabajamos mucho con lo que son registros o autorregistros, ¿listo? En este caso, en pantalla, podemos observar el registro conductual, pero en este caso para los padres, ¿sí? Es decir, nosotros elaboramos esta tablita, la imprimimos y le explicamos lo siguiente. Usted, padre de familia, va a registrar la fecha y si es posible la hora. ¿Listo? Por otro lado, va a registrar lo que es la situación, es decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Seguidamente, registramos qué hace el niño. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de mi pequeño? Después, ¿qué hago yo como padre de familia? ¿Cómo yo reacciono ante la conducta de mi niño? Y finalmente va a registrar cómo se resolvió la situación. ¿Listo? Este es un autorregistro, ojo, para los padres. ¿Listo? ¿Qué nos va a permitir ello? Uno, nos va a permitir conocer las estrategias que tiene mi paciente, ¿sí? Ante una situación dada. Y dos, me va a permitir conocer cuáles son las estrategias que tiene el padre de familia ante la reacción de mi niño. Y finalmente, me va a permitir saber qué habilidades para resolver cualquier tipo de problema presenta o manifiesta el padre de familia. ¿Listo? Entonces, este registro conductual es muy útil para conocer y posteriormente intervenir. ¿A través de qué? A través de la psicoeducación. ¿A quién? A los padres. Y a través de la modificación de conducta del niño. ¿Listo? Si hay alguna consulta, chicos, si hay alguna duda, lo escriben en el chat que yo voy a estar atento. Bien. Por otro lado, tenemos otro registro conductual, ¿sí? Pero en este caso, observamos que son para niños y para adolescentes, ¿listo? Niños más grandecitos, no podemos darle un registro conductual a un niño, mejor dicho, este tipo de registro conductual a un niño de 2 o 3 añitos. ¿Listo? Recordemos, como ya lo hemos mencionado en la primera sesión, tenemos que observar, ¿sí? Y evaluar lo que es el nivel cognitivo que tiene nuestro niño para poder realizar lo que es la TCC. ¿Listo? Entonces, en cuanto al registro conductual para niños y para adolescentes, de la misma forma, realizamos este cuadro que vemos en pantalla, lo imprimimos y le entregamos a nuestro paciente. Este tiene que registrar la fecha, si es posible la hora, no es tan necesario, la situación, es decir, qué pasó, qué hice, la conducta, qué pensé, es decir, sus pensamientos y cómo te sentiste, es decir, sus emociones. Por ejemplo, el día lunes tuve que exponer delante de mis compañeros. ¿Qué hice? Le dije a mi profesora que me sentía mal y me fui al baño durante 30 minutos. ¿Qué pensé? Que no lo voy a lograr, que voy a pasar el ridículo, que mis compañeros se van a burlar de mí, voy a tartamudear, entre otras cosas. ¿Cómo te sentiste? Ansioso, preocupado, triste. Bien. Entonces, de esta forma,
el adolescente realiza lo que es su registro. Ahora, es importante también, chicos, considerar que nosotros tenemos que plantearle un ejemplo, ¿sí? Siempre. En la mayoría de las técnicas de las herramientas, plantear algún ejemplo. Y posteriormente, ¿sí? Posteriormente, el adolescente tiene que plantear otro ejemplo, pero en lo que más se pueda, si es posible, que este adolescente plantee un ejemplo real de su vida. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros realizamos el autorregistro conductual. Y de la misma forma, chicos, esto nos permite conocer su comportamiento. En este caso, en este ejemplo en particular, observamos que tuvo un comportamiento evitativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no llegó a exponer, evitó ese contexto. ¿Listo? También nos va a permitir conocer sus pensamientos. Y al conocer sus pensamientos, a través de otra herramienta que lo vamos a ver en la próxima sesión, podemos conocer sus distorsiones cognitivas o sus ideas irracionales. ¿Listo? Y finalmente, las emociones. ¿Qué emociones está sintiendo mi paciente frente a la situación? Bien, ahora, una herramienta sumamente importante, fundamental de la terapia cognitivo-conductual es el análisis topográfico de la conducta. ¿Listo? Importante, chicos, lo vamos a ver detalladamente con ejemplos para que podamos entenderlo mejor. ¿Ya? A ver, este análisis topográfico nos va a permitir identificar las manifestaciones y las conductas que tiene mi paciente. ¿Cómo yo voy a realizar un análisis topográfico? En dos partes, ¿bien? La primera parte es esta, es decir, averiguar, indagar las respuestas motoras. Dentro de estas, nosotros tenemos la siguiente, la respuesta motor, que es la conducta, es decir, qué es lo que hace mi paciente. La respuesta fisiológica, es decir, qué sensaciones corporales del organismo presenta mi paciente. La respuesta cognitiva, que hace referencia a los pensamientos, qué pensó mi paciente en tal situación. Y finalmente, la respuesta emocional, que se abarcan lo que son las emociones, ¿sí? Y por otro lado, el segundo paso para realizar un análisis topográfico son los parámetros de la conducta. Dentro de los parámetros de la conducta tenemos la frecuencia, ¿sí? La duración, cuánto tiempo, y la intensidad. En cuanto a la intensidad, siempre o casi siempre algunos lo manejan entre 0 a 10, siendo 10 máximo, o de 0 a 100. ¿Listo? Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Bien, entonces, de esta forma, nosotros realizamos lo que es el análisis topográfico de la conducta. Ahora, el análisis topográfico de la conducta, chicos, va de la mano del análisis funcional de la conducta, ¿sí? Posteriormente lo vamos a ver con un ejemplo para poder comprenderlo mejor, ¿bien? Entonces, el análisis funcional de la conducta es este proceso que nos permite obtener información sobre estímulos antecedentes y sobre estímulos consecuentes, que ambos se relacionan entre sí y ambos nos dan una explicación de aquella conducta que consideramos como una conducta problemática. ¿Listo? Entonces, el objetivo del análisis funcional de la conducta es identificar aquellas variables que influyen en la persona. ¿Listo? También es parte de formular hipótesis sobre la conducta problemática, predecir conductas
y describir las conductas a un nivel topográfico. ¿Sí? Ojo, nivel topográfico. ¿Y cuál es el nivel topográfico, Mariana? Este, el que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, chicos, importante considerar a ambos, es decir, el análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la misma de manera conjunta. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros realizamos un análisis funcional de la conducta, vamos a observar el variable antecedente y las variables consecuentes. ¿Listo? ¿Qué es una variable antecedente? Es un acontecimiento que ocurre inmediatamente antes, ¿sí? Ojo, chicos, antes de la emisión de la conducta problemática. ¿Listo? Dentro del antecedente podemos encontrar un antecedente externo o antecedentes internos. ¿Sí? Externos hace referencia a aquellos antecedentes observables, antecedentes objetivos, ¿sí? Que otra persona puede observar, puede dar fe de ello. ¿Listo? Y en cuanto a los antecedentes internos, son aquellos que están dentro de la persona, tales como recuerdos, pensamientos, imágenes, entre otros. ¿Bien? Y por otro lado, en el consecuente, esta variable son acontecimientos que ocurren después, ¿sí? Después de que, de ejecutar la conducta problemática. Esta variable consecuente, chicos, nos va a permitir saber por qué se está manteniendo esta conducta problemática. Y en muchos casos, por qué se está manteniendo en un trastorno. ¿Bien? De la misma forma, tenemos consecuentes externos, que son objetivos observables, y tenemos consecuentes internos, ¿sí? Que es parte de la persona, dentro de la persona, como recuerdos, imágenes, entre otros. ¿Bien? A ver, vamos a realizar un ejemplo. ¿Listo? Donde dice respuesta, la niña llora y grita. ¿Bien? Esta es una conducta problemática que nuestro papito, nuestra mamita nos manifiesta. ¿Listo? Es la conducta problemática que mi niña siempre llora y grita. ¿Bien? Ok, entonces, nosotros vamos a hallar primero el antecedente. ¿Sí? En este caso, el antecedente es el siguiente. La madre le suspendió el uso de la computadora. Ahora, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿este antecedente es un antecedente externo o interno? Los leo por el chat. ¿Qué creen, chicos? ¿Es un antecedente externo o interno? Excelente, Flor. Es un antecedente externo. Así es, Arelis, Patricia, Nardi, Milagros, Paz. Es un antecedente externo, objetivo, observable. Bien. Ahora, Mariana, ¿cómo yo puedo obtener esta respuesta? Es decir, ¿cómo yo puedo obtener el antecedente? A través de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? ¿O qué puede estar provocando esta conducta? ¿Listo? Cualquiera de las dos nosotros podemos utilizar para poder obtener el antecedente. Y en este caso es un antecedente externo. ¿Bien? Listo. Una vez que ya hemos obtenido el antecedente externo, pasamos a consecuente, a poder hallar el consecuente. ¿Y cómo yo voy a obtener información del consecuente? Con las siguientes preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Y qué consigue con esto? ¿Sí? Particularmente, chicos, porque me da mayor información, yo utilizo la segunda.
Es decir, ¿qué consigue mi niña con eso? ¿Qué consigue mi paciente con esto? ¿Sí? En este ejemplo en particular, ¿qué consigue esta paciente cuando llora y grita? Bien. Y en este caso, el consecuente es el siguiente. La madre cede ante el grito y el llanto, de modo que le permite el uso de la computadora. Este consecuente es interno o externo. ¿Qué creen, chicos? ¿Es interno o es externo? La madre cede. Es algo observable, ¿cierto? Sería externo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sería externo? A ver los que han puesto externo. ¿Por qué sería un consecuente externo y no un interno? Ujú, porque accede, ¿cierto? Accede o cede ante el grito y le permite el uso del celular, ¿cierto? Lo permite. Ok, y este acontecimiento, ¿bien? Este acontecimiento es observable, es decir, el papá, el hermano, la tía, el tío, el especialista pueden observar este consecuente, ¿sí? Bien, entonces, esto, es decir, que la madre ceda y por lo tanto le dé la computadora, hace que mantenga mi conducta problemática. ¿Sí? Por lo tanto, aquí también tenemos que observar la intervención y psicoeducación con la mamá. ¿Listo? Entonces, de esta forma ya hemos realizado lo que es el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? Ahora, Mariana, ¿cómo yo puedo realizar un análisis topográfico de la conducta? ¿Qué es esto, Mariana? Ello, ¿sí? Lo que hemos visto. Análisis topográfico de la conducta. Ahora, aquí, donde dice respuesta, es donde yo tengo que realizar mi análisis topográfico de la conducta. Bien, por ejemplo, aquí, la niña llora y grita, ¿cierto? Es una conducta problemática. ¿Cuál es la respuesta motora? Precisamente ello, que grita y llora, ¿cierto? Ya tenemos la primera respuesta. Vamos con la segunda. ¿Qué sintió mi niña o en cuanto al aspecto fisiológico cuando la madre le suspendió el uso de la computadora? ¿Sí? Es decir, ¿qué sensaciones tuvo mi niña cuando la madre le suspendió el uso de la computadora? Probablemente tensión muscular, ¿cierto? Probablemente también que le quema un poco el estómago por la cólera, entre otros, ¿listo? Son sensaciones corporales o sensaciones del organismo, ¿bien? De esta forma ya obtenemos la segunda respuesta. Ahora nos vamos con la respuesta cognitiva. Y aquí nosotros le preguntamos a mi niña, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Sí? ¿Qué pensaste cuando tu mamá suspendió el uso de la computadora? Ah, pensé que es injusta, que a mí siempre me castiga y a mi hermano no, que no me quiere. ¿Listo? Son pensamientos. Y así obtenemos ya la respuesta cognitiva. Y finalmente, la respuesta emocional a través de la pregunta ¿qué sentiste en ese momento? Sentí tristeza, cólera, frustración, enojo.
Bien, de esta forma, chicos, ya hemos obtenido el primer paso del análisis topográfico de la conducta. Ahora, nos vamos al segundo paso, que es hallar los parámetros de la conducta. ¿Listo? Primero, nos vamos con la frecuencia y le preguntamos a la mamita, ¿con qué frecuencia realiza este comportamiento su pequeña? ¿Sí? Siempre que salgo, los fines de semana, ¿sí? Tanto sábado y domingo, siempre realiza este tipo de conducta, ¿no? Que llora y grita, ¿sí? Porque tiene más tiempo, entre otras cosas. ¿Listo? Ya obtenemos la frecuencia. ¿Con cuánta duración, sí, tiene esta conducta? Dura aproximadamente 30 minutos. 30 minutos la niña está llorando, gritando o protestando. ¿Listo? ¿Y con cuánta intensidad? Siendo 10 máximo. ¿Sí? El nivel máximo. Bueno, yo considero con una intensidad de 8, porque incluso se acuesta en el piso y comienza a patalear, a gritar, a tirar las cosas. Bien, entonces obtenemos los parámetros de la conducta. Y de esta forma, chicos, ya hemos realizado lo que es el análisis topográfico de esta. Y por lo tanto, también el análisis funcional de la conducta. Bien. Así es, Gabriela. A veces también cuando van al mercado con la mamá o cuando salen de paseo, los niños tienden a hacer este tipo de protestas, ¿sí? Y de la misma forma podemos realizar el análisis funcional de la conducta. ¿Bien? A ver, vamos a ir con el segundo ejemplo, pero aquí yo les voy a pedir su participación, ¿ya? Bien. A ver, permítanme borrar todo esto para que no se vea desordenado. Ok. La conducta problemática, en este caso, es el consumo de alcohol. ¿Listo? Esa es nuestra conducta problemática. Bien, vamos a hallar lo que es el antecedente. ¿Listo? Entonces, yo le pregunto a mi paciente, ¿qué ha sucedido antes de que tú consumas el alcohol? Bien, bueno, yo recordé cuando terminé con mi pareja. A ver, chicos, ¿este antecedente es externo o es interno? Interno. Así es un antecedente interno. ¿Listo? Bien, ya hallamos lo que es el antecedente. Pasamos al consecuente. Bien, el consecuente es el siguiente. Evita, es decir, ¿qué consigues con esto? Es decir, ¿qué consigues con el consumir alcohol? Pues yo consigo evitar sentir el dolor y olvidar mi pena. Este es un antecedente externo o interno. Perdón, consecuente interno o externo. Interno. Excelente. Muy bien. Bien, entonces, de esta forma nosotros ya realizamos lo que es el análisis funcional de la conducta, ¿cierto? Y pasamos a realizar el análisis topográfico de la conducta. ¿Y cuál es la primera respuesta que yo tengo que indagar? Es la respuesta motora. En este caso, la conducta. ¿Qué es lo que hizo? Consumir alcohol. ¿Listo? Segundo, voy a hallar las respuestas fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Las respuestas o los cambios en cuanto a las sensaciones del organismo. ¿Qué creen ustedes, chicos, que sintió mi paciente o el paciente en cuanto a sensaciones corporales cuando recordó que terminó con su pareja? ¿Qué sensaciones corporales puede haber sentido? Sudor, muy bien. ¿Qué más?
temblor, fatiga, tensión, llanto, dolor de cabeza, ajá. Recordemos que la tristeza, la ansiedad, ¿sí? O el enojo son emociones, ¿sí? No, tratemos de no confundir las sensaciones del cuerpo, es decir, qué es lo que está sintiendo mi cuerpo y las emociones, ¿listo? Bien, entonces chicos, de esta forma ya hemos obtenido lo que es la respuesta fisiológica. Ahora, pasamos a la respuesta cognitiva. ¿Qué creen ustedes que mi paciente ha pensado en ese momento que recordó a su expareja? ¿Qué pensamientos puede haber manifestado? ¿Qué creen, chicos? A ver, los leo por el chat. ¿Qué pensamientos ha tenido mi paciente? Quizás recordar sus promesas, que ella estaba feliz, excelente, que nunca fue suficiente para ella, ¿cierto? Nunca fui suficiente para ella, no merezco estar con una persona, me voy a quedar solo, probablemente no puedo vivir sin ella. Sí, a veces Patricia también puede ser, pero eso ya nos compete en una evaluación más exhaustiva. Ujú. Todo lo malo me pasa solo a mí, nos dice Magali. Me voy a morir. Ujú. O también puede buscar la razón de la ruptura, ¿cierto? Entonces, de esta forma obtenemos lo que es la respuesta cognitiva. Y finalmente, la respuesta emocional, es decir, ¿qué emociones ha sentido mi paciente en ese momento? ¿Qué creen? ¿Cómo se ha sentido? Triste, la tristeza, la soledad, quizás también ansiedad, angustia, miedo, decepción. Así es, ansioso, ¿cierto? De esta forma, chicos, nuevamente obtenemos lo que es la respuesta emocional. ¿Listo? Ahora, pasamos al segundo paso. ¿Bien? ¿Con qué frecuencia? Quizás probablemente, es decir, ¿con qué frecuencia toma alcohol? Quizás 2 veces al día, durante los 5 días a la semana, ¿sí? La frecuencia, cuán frecuente es esta conducta problemática. ¿Listo? La duración puede ser 2 horas, 3 horas o toda la noche, dependiendo. Y la intensidad de esta conducta, pues lo puede calificar con un 9. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, ya sabemos cómo realizar un análisis topográfico, ¿bien? Y un análisis funcional de la conducta. A ver, vamos a ver un ejemplo con una adolescente. ¿Listo? A ver, paciente es Marta de 16 años y nos menciona lo siguiente. Cuando su madre le llama la atención, Marta grita, se golpea, lanza objetos, golpea a su hermano y refiere que se siente enojada, molesta y frustrada. Cuando termina de hacer sus rabietas, se dice a sí misma que es tonta y no sirve para nada. Su padre acude a casa para castigarla, la madre le quita el celular y el hermano le ignora. ¿Listo? Tenemos este caso. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta, es decir, cuál es la conducta problemática. En este caso, la respuesta motora sería el siguiente. Se golpea, lanza objetos, grita y golpea a su hermano.
¿cierto? Esta es una respuesta motora. En cuanto a sus emociones, siente enojo, frustración y molestia. En cuanto a sus pensamientos cognitivos, se dice a sí misma que es tonta y que no sirve para nada. Y en cuanto al fisiológico, puede ser tensión muscular, puede ser también que le queme la boca el estómago, sudoración, entre otros. Bien, ya tenemos lo que es la respuesta y obtenemos también lo que es el análisis topográfico de la conducta. Ahora, vamos a hallar la variable antecedente. Es decir, ¿qué pasó antes de manifestar la respuesta? En este caso, tenemos dos. Cuando la madre le llama la atención. ¿Listo? Este es un antecedente externo. Bien. Y otro antecedente, en este caso ya interno, es que la paciente piensa, mi mamá siempre me molesta. ¿Listo? Tenemos dos antecedentes, externo e interno. Bien, y hallamos el consecuente, es decir, ¿qué consigue Marta realizando tal respuesta? Consecuente externo, consigue que su padre la castiga, la madre le quita el celular y el hermano le ignora. ¿Listo? Esta es la consecuencia externa. Y la consecuencia interna sería, nadie me entiende, a nadie le importo, pero al menos conseguí que mi papá venga a verme. ¿Listo? Esta consecuencia mantiene esta conducta. ¿Y qué creen que está buscando aquí esta adolescente? La atención de su papá. ¿Sí? Entonces, nuevamente, hemos aprendido a realizar un análisis funcional y un análisis topográfico de la conducta. ¿Listo? Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, lo escriben en el chat. Bien. Ahora, para iniciar lo que es la intervención, tenemos que tener muy en claro cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Asimismo, tenemos que saber qué conductas concretas vamos a eliminar, reducir o implementar. Bien, entonces, como les decía en un inicio, tenemos que realizar una evaluación completa, integral en los pacientes y establecer un diagnóstico. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a cabo un programa de intervención terapéutica. ¿Listo? Y de esta forma, tener las técnicas adaptadas al problema. ¿Sí? Si es que yo no realizo una evaluación integral completa, yo no voy a saber qué indicadores voy a trabajar y por lo tanto no voy a saber escoger las herramientas que se adapten al problema de mi paciente. ¿Bien? Y el entrenamiento en las realizaciones de tareas. Hay tareas o actividades terapéuticas que se realizan fuera de las sesiones. ¿Listo? Y es importante hacer seguimiento de cada una de ellas. A ver, en pantalla podemos ver un ejemplo que particularmente como Mariana yo utilizo. ¿Por qué? Porque esto me permite tener un orden con cada uno de mis pacientes, saber qué es lo que estoy trabajando, en qué indicador me estoy basando y qué técnicas de terapia estoy utilizando. Por ejemplo, esto es para mí como psicóloga, ¿sí? Como psicoterapeuta, más no para mi paciente. Sin embargo, en algunas ocasiones a los papitos les muestro ello, ¿sí? ¿Para qué? Para que los padres sepan qué es lo que estamos trabajando, qué herramientas terapéuticas estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros tengamos un orden al llevar a cabo lo que es la psicoterapia. A ver,
Aquí yo registro lo que es la fecha de intervención, el número de la sesión, la denominación de la sesión, el objetivo de la sesión y las técnicas terapéuticas que he utilizado en dicha sesión. Por ejemplo, a ver, el 29 de agosto del 2023 fue mi primera sesión, ojo chicos, de intervención, no de evaluación, ¿sí? Sino de intervención. Bien. La denominación de la sesión, en este caso afrontando la ansiedad, y el objetivo de la sesión sería reducir los niveles de ansiedad. ¿Qué técnicas terapéuticas utilice? La respiración profunda y la relajación por tensión. ¿Listo? El 5 de septiembre del 2022, siendo la segunda sesión, ¿sí? La denominación de esta es identificando mis pensamientos. El objetivo es identificar las ideas irracionales y la técnica terapéutica que utilicé fue la técnica de la flecha descendente, que también la vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo realizo lo que es mi programa de intervención. Bien. Pasamos a los registros conductuales, en este caso para niños, ¿sí? Ojo chicos, para los niños. En este caso, el niño tiene que registrar, si es posible, la fecha y la hora, la situación, es decir, qué pasó, su conducta, qué haces para estar mejor y qué hacen tus padres, ¿sí? De acuerdo a esta situación. ¿Listo? Y por otro lado, junto con este registro, le entregamos lo siguiente. Tiene que poner una carita de cómo se ha sentido. Por ejemplo, el día martes se sintió feliz. El día miércoles también, ¿sí? El día jueves triste y el día viernes enojado. ¿Listo? Entonces, de esta forma, mi niño realiza lo que es el registro conductual. ¿Para qué? Para que yo pueda conocer qué estrategias tiene mi pequeño para que él se sienta mejor ante cualquier situación, qué hacen los padres, si es que tienen estrategias también, y cómo es que mi niño está percibiendo el apoyo de sus papás. Por ejemplo, digamos, el día lunes, ¿listo? Un niño me insultó. ¿Listo? Esto pasó, que un niño en el colegio le insultó. ¿Qué haces para sentirte mejor? Bueno, yo converso con mi profesora y le digo cómo me siento y la profesora me consoló y me dijo tal cosa. ¿Listo? Eso es lo que hizo la conducta de mi niño. ¿Qué hacen tus padres? Bueno, les conté a mis papás y no hicieron nada. ¿Sí? ¿Qué me dice eso a mí como psicóloga? Bien, y cómo mi niño está percibiendo, ¿listo? Cómo está percibiendo el apoyo y las estrategias que tienen sus papás, ¿listo? Y como les decía, aquí registra lo que es sus emociones con caritas o si es que el niño también desea, puede escribir, dependiendo ya de cada uno. ¿Listo? Entonces, de esta forma realizamos el registro conductual para los niños. Ahora, aquí tenemos otro registro, pero en este caso es cuando mi niño se enfade, ¿sí? Para niños, ojo, ¿listo? Para niños, cuando este se enfade. Tenga cólera, ira, que eso también ya lo vamos a ver, técnicas para poder controlar ello. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi niño tiene que registrar la situación, es decir, qué pasó. Tienen que registrar su conducta, es decir, qué hice o qué hago, qué hace el otro, ya sean padres, profesores o niños, y cómo me siento. ¿Listo? ¿Listo? Por ejemplo, le grité a mi papá. ¿Listo? Esa es la situación. ¿Qué hice? Me fui a mi cuarto y golpeé la puerta. ¿Qué hace el otro? Mi papá vino y me golpeó. ¿Cómo me siento?
triste y enojado. ¿Listo? A ver, Susan, así es. Por eso es importante, Susan, que nosotros podamos tener en cuenta el nivel que tiene nuestro niño, ¿sí? Menores de 5 años, pues evidentemente no se puede hacer un registro conductual como tal, pero sí los padres, ¿sí? Los padres sí pueden realizar estos registros conductuales. Yo les voy a enseñar otra herramienta de cómo mi niño puede realizar un registro conductual, pero más que todo en emociones. Ya no sería conductual, sino un registro emocional, ¿ya? Para niños de 5 años o menos. ¿Listo? A ver. Desde los 6 años, si es que sabe escribir, así es. ¿Listo? Si es que hay dificultades en el niño, entonces inicio con otras herramientas con la ayuda de los papitos. ¿Listo? Un niño de 7 años, pues ya tiene esta facultad, entonces sí lo puede realizar con menor dificultad. Con niños con discapacidad, Melba, va a depender muchísimo, uno, de la en este caso que no tienen lenguaje y no pueden expresar su sentir. Que tienen que trabajar de manera conjunta con un logopeda, ¿no? Un logopeda, quizás también por allí en cuanto más pictogramas, en cuanto a la expresión, ya eso no es tanto modificación de la conducta, sino más de una intervención en cuanto al lenguaje, pero sí se puede realizar una modificación conductual con pictogramas hasta que nos permita nuestro niño exponer, ¿sí? Lo que siente, pero eso con la ayuda también de otros especialistas. Listo. A ver, entonces, realizamos este registro conductual con los niños, pero en el caso del enfado. En el caso de niños, para ver lo que es la frecuencia con registros conductuales, tenemos el siguiente. Es decir, le decimos al niño, a ver, Juancito, cuando ocurra una o alguna situación donde te sientas enojado o te sientas triste, lo vas a apuntar con un palito. Por ejemplo, el día, a ver, aquí, el día lunes. ¿Listo? El día lunes yo me sentí triste en la mañana. Después salí al recreo, me dijeron tal cosa y también me sentí triste. En la tarde también me sentí triste, pero ya en la noche no. El día martes me sentí solo una vez triste. El día miércoles me sentí triste 2 veces. ¿Listo? Para realizar lo que es el seguimiento en cuanto a sus emociones, ya sea la tristeza o el enojo, ¿sí? Pero primero tenemos que identificar la emoción. Listo. Por otro lado, tenemos otro registro para nuestros niños y se le dice lo siguiente. A ver, Juancito, cuando ocurra alguna situación donde te sientas enojado o triste y cuando te sientas feliz, dibujas un palito. Nuevamente, el día de la semana me siento triste el día lunes o enfadado. ¿Listo? El día martes me sentí feliz. El día miércoles también me sentí feliz. El día jueves me sentí triste. ¿Listo? Entonces, de esta forma, realiza lo que son palitos. Nosotros tenemos muchas estrategias, ¿sí? Hay niños que les gustan los palitos, hay niños que les gusta más que todo con las caritas o simplemente escribir. ¿Listo? Va a depender mucho también de la individualidad de cada niño. Bien, entonces ya hemos realizado lo que es el registro de conductas y de emociones. Ahora pasamos a las técnicas para eliminar conductas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estas técnicas, de estas herramientas? Es reducir o extinguir las conductas que interfieren en la dinámica familiar, social o escolar, es decir, conductas problemáticas.
Bien, en este caso tenemos el castigo. Tenemos castigo positivo y el castigo negativo. ¿Qué es el castigo positivo? Es cuando nosotros aplicamos un estímulo aversivo, ¿listo? Para mi paciente ante la realización de una conducta determinada. Por ejemplo, si mi adolescente contesta a la profesora, entonces la profesora le va a aplicar un estímulo adversivo y le dirá lo siguiente: voy a llamar a tus padres y habrá una suspensión de 3 días. ¿Listo? Es un estímulo aversivo a mi adolescente y es un castigo positivo. ¿Sí? Clasificado como positivo. Ojo. Y el castigo negativo es cuando nosotros retiramos, ¿sí? Pero ¿qué vamos a retirar? Algo que la persona desea, que le gusta, ¿sí? Cuando esta persona realiza una conducta indeseada. Por ejemplo, si mi niño comienza a hacer una rabieta, gritar, tirar las cosas, insultar, entonces nosotros le quitamos algo que le gusta. Y en este caso serían los videojuegos, ¿sí? Por tales fechas, ya cada uno lo maneja de acuerdo a la frecuencia, entre otros. ¿Listo? Entonces, de esta forma tenemos el positivo y el castigo negativo. Sin embargo, tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que combinar lo que es el castigo con la enseñanza. Es decir, nosotros como especialistas, informar o psicoeducar a los papitos la importancia de la enseñanza. No es que yo solo voy a aplicar mi castigo para extinguir la conducta, sino que tengo que enseñar a mi niño por qué yo he realizado tal castigo, ¿sí? ¿Por qué he aplicado tal herramienta con mi hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gustó? Y tratar de buscar alternativas de solución, alternativas saludables que mi niño me pueda decir, y si es que no tiene que decir, nosotros guiar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apliquemos un castigo, no olvidemos que esté acompañado con lo que es la enseñanza. Yo te castigué por tal razón, porque no me gustó lo que hiciste, lo que dijiste, porque te puedes lastimar a los demás, puedes romper algunas cosas, ¿sí? Entonces, cuando tú te sientas enojado, vamos a hacer esto, o ¿qué prefieres hacer? ¿Listo? Otras herramientas que nosotros le vamos a enseñar a los papitos. ¿Bien? Ahora, el castigo no debe aplicarse de una forma arbitraria, sino que tiene que ser contingentemente a la conducta, ¿sí? Debe aplicarse el castigo sin perder la calma, por lo tanto, nuestros papitos, ¿sí? Tienen que tener un buen autocontrol, porque si perdemos la calma, entonces la situación va a estallar. Y no solo generamos la extinción de conducta, sino también puede ser ansiedad, baja autoestima, miedo, entre otros. ¿Sí? Por eso el autocontrol fundamental en nuestros padres. El castigo inmediato es más eficaz que el intermitente o el retrasado. Si es posible, inmediatamente después de que ha realizado la conducta mi niño, aplicar el castigo. Bien, por otro lado tenemos la técnica de la sobrecorrección, ¿sí? Este tipo de procedimiento de castigo hace referencia a que nosotros le decimos a nuestro niño, a nuestro paciente, que realice repetidamente las conductas adecuadas. Ojo, adecuadas, no inadecuadas, ¿ya? Que están directamente relacionadas con la conducta inadecuada, ¿sí? Es decir, que mi niño o mi adolescente realice repetidamente conductas aceptables y que estas conductas adecuadas estén relacionadas con la conducta problemática, ¿sí? Dentro de la sobrecorrección tenemos lo siguiente: la sobrecorrección restitutiva
y la sobrecorrección positiva. En cuanto a la sobrecorrección restitutiva, es cuando la persona debe sobrecorregir las consecuencias de su conducta, restaurando el ambiente a un estado mucho mejor que el anterior a la conducta problemática. ¿Listo? A ver, bien. Entonces, en la sobrecorrección restitutiva tienes que sobrecorregir las consecuencias de la conducta problemática, restaurando lo que es el ambiente. Y la sobrecorrección positiva es aquella ejecución repetida o duradera de una o más conductas alternativas apropiadas. ¿Listo? A ver, vamos a ver aquí un ejemplo, ¿sí?, de cómo nosotros realizamos la sobrecorrección. Manuel, ¿sí?, de 4 añitos. ¿Qué dice? Cuando su madre va a preparar la comida, Manuel garabatea las paredes de la sala y su madre aplica siempre la misma consecuencia, ¿sí?, a su conducta. Es decir, se enfada y le grita diciéndole que se vaya a su habitación. Sin embargo, esta conducta o esta respuesta o estrategia que tiene la madre no consigue un cambio en la conducta de su pequeño. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la sobrecorrección. En cuanto a la sobrecorrección restitutiva, en este caso, Manuel va a tener que limpiar los garabatos de las paredes. ¿Listo? Va a tener que limpiar estos garabatos. Y en cuanto a la sobrecorrección positiva, Manuel va a tener que dibujar en varias hojas de papel el mensaje que se pinta en las hojas y no en la pared. ¿Listo? Es otra acción que sí tiene una relación con la conducta problemática, pero es una sobrecorrección positiva. Ahora, importante considerar lo siguiente. Cuando nosotros realizamos una sobrecorrección, no es que solo vamos a aplicar lo que es la técnica o la herramienta, sino también darle algo más a los papitos y por lo tanto también a los niños, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero, chicos? A que cuando realicen lo que es la sobrecorrección, para mí es importante que el padre esté allí. No es que lo dejo a mi niño que ya haga lo que es la sobrecorrección solo, sino que yo lo esté supervisando. Y mientras que mi niño está realizando ello, pues ahí comentarle a mi pequeño el por qué está incorrecto que nosotros pintemos en la pared, ¿sí? Y en este caso, yo siempre les recomiendo a los papitos que si mi niño hizo eso, entonces busquemos una pared dentro de la casa, si es posible, y poner papelotes, ¿bien? Una vez que pone estos papelotes, nosotros le decimos a nuestro pequeño, mira, Juancito, en esta pared no se puede garabatear porque se malogra, pero en esta otra pared, donde ves que hay estos papeles, allí sí puedes hacerlo, porque no se malogra lo que es la pared. ¿Sí? Sí. Bien, entonces de esta forma estoy sobrecorrigiendo la conducta de mi niño, pero también le estoy dando una alternativa de solución. ¿Sí? Y estoy enseñando el por qué yo he utilizado tal herramienta. Listo. La extinción, ¿sí? Otra herramienta o técnica conductual. Es el cese del reforzamiento de una respuesta. Es decir, el no reforzamiento de una conducta resulta en la reducción o eliminación eventual de esta. Por ejemplo, a ver, digamos que mi adolescente, bien, mi paciente adolescente está almorzando con su papá, con su mamá y su hermano. Entonces, mi adolescente comienza a realizar conductas
o mejor dicho, comentarios inapropiados, comentarios imprudentes, ¿sí? Insultos, entre otros. Entonces, su hermano de mi paciente se ríe, ¿sí? Celebra este tipo de comentarios y por lo tanto refuerza este comportamiento, ¿cierto? Es decir, refuerza los comentarios y la conducta de mi paciente. Entonces, ¿cómo yo voy a extinguir esto? Voy a tener que eliminar el refuerzo. ¿Y cómo? De esta forma, se le indica a los papitos que traten de utilizar alguna herramienta, alguna estrategia para que su hermano no emita algún tipo de refuerzo, es decir, que no se ría. Entonces, nuevamente, en otra ocasión, mi paciente realiza este tipo de comentarios, pero en este caso el hermano ya no se ríe. Por lo tanto, estamos eliminando el reforzamiento y con el pasar del tiempo, eventualmente, la conducta de mi paciente, es decir, los comentarios, desaparecen. ¿Por qué? Porque ya no hay un refuerzo. ¿Sí? De esta forma realizamos lo que es la extinción. Aquí tenemos algunos ejemplos de extinción. A ver, en este caso, la situación es la siguiente. Un niño de 4 años está acostado en su cama por la noche mientras sus padres están en el salón conversando con sus invitados. ¿Listo? Esta es la situación. ¿Cuál es la respuesta? El niño empieza a hacer ruidos de animales en voz alta desde su cama. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Los padres y las visitas ignoran al niño, es decir, no refuerzan esta conducta y continúan conversando tranquilamente. ¿Sí? Esta es la extinción que están realizando los padres. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo? Es menos probable que el niño haga ruidos de animales en futuras situaciones similares. ¿Listo? De esta forma realizamos la herramienta de la extinción. A ver, el tiempo fuera. Otra técnica muy buena, muy efectiva y muy utilizada también es el siguiente, el tiempo fuera. ¿Qué consiste esto? Es eliminar del acceso a los reforzadores positivos durante un cierto periodo de tiempo. ¿Listo? Es decir, nos vamos a dar un tiempo para alejarnos de la situación que nos ha provocado un malestar. Bien, entonces, en el caso de los niños, yo les recomiendo a los padres tener un rincón de la calma, ¿sí? Como podemos ver en pantalla, un rincón podría ser así, ¿no? Como, a ver, aquí. En este rincón de la calma, podemos poner plastilina, las respiraciones que también les voy a enseñar para los niños, podemos poner arena mágica, colchones, perdón, almohadas, ¿sí? La flor, entre otros. Herramientas que ayuden a mi niño a que pueda calmarse. ¿Listo? Entonces, este rincón de la calma tiene que realizarse con un preentrenamiento. Es decir, que a mi niño yo le voy a decir, mira Juancito, cuando tú estás enojado, bien, cuando tú estás molesto, vas a estar aquí, vas a venir a este rincón que es tuyo, ¿listo? Vas a venir a este rincón que es tuyo y vas a hacer cualquiera de estas herramientas que ya hemos visto con la psicóloga, ¿sí? Para que tú te sientas calmado. ¿Listo? A ver, chicos, esto es importante que previamente nosotros hayamos trabajado emociones con mi niño. Esto también lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿ya? Para que haya un mejor entendimiento. Bien.
En las próximas sesiones vamos a tocar lo que son las emociones en los niños y en los adolescentes. Entonces, hay una herramienta que es el Hulk. Entonces le digo a mi niño, cuando tú sientas que Hulk viene, entonces nos vamos al rincón de la calma y vamos a hacer tal herramienta o la que tú desees. Bien. Entonces, mi niño se va a dar este tiempo y cuando ya se sienta calmado, según el monstruo de colores, el verde, que también lo vamos a ver, chicos, entonces regresa a la situación. Bien, ¿qué le estamos diciendo aquí a mi niño? Uno, le estamos enseñando el autocontrol. Dos, le estamos enseñando que tiene que validar sus emociones, que está bien que se enoje, pero no podemos validar la conducta. ¿Sí? Ojo, la emoción sí la validamos, pero la conducta, una conducta problemática, no podemos validar. ¿Listo? Entonces, este tiempo fuera lo manejamos con rincón de la calma. Otros sí lo manejan con ir a la esquina, ¿no? Lo típico. Ve a la esquina y mira hacia la pared. Allí, chicos, ¿qué le estamos enseñando a mi niño? ¿Sí? Entonces, sí funciona, pero busquemos la manera en que mi niño pueda comprender su mundo emocional y a la vez poder controlarse. No que esté mirando a la pared sin saber por qué él lo está haciendo. ¿Sí? Importante considerar ello. Bien, a ver, aquí hay una pregunta. ¿En caso de un adolescente también funciona o hay otra estrategia? Sí, también funciona. ¿Listo? Esto también en Gadi lo vamos a ver en las próximas sesiones, en una sesión que es el control de la ira y de la cólera, donde utilizamos también el tiempo fuera para los adolescentes, incluso también para los adultos, y en este caso, como ya lo hemos visto, para los niños. En el caso de los adolescentes, nosotros le enseñamos también sus respuestas fisiológicas cuando una persona está enojada, es decir, qué siente tu cuerpo. Le enseñamos los pensamientos calientes, le enseñamos la emoción y los comportamientos agresivos, es decir, el círculo vicioso de la ira y la cólera. Entonces, una herramienta que se utiliza es el tiempo fuera. Y en este caso, de manera muy general, Gary, porque eso lo vamos a ver ya en las próximas sesiones, le decimos a nuestro adolescente, cuando él sienta que su ira está en un 30%, es en ese momento donde se tiene que retirar, ¿sí? O tiene que darse este tiempo fuera. Y durante este tiempo fuera, puede realizar otras estrategias como la respiración, como la verbalización, las autoinstrucciones, las afirmaciones, entre otros. Pero, Gadi, como te comento, esto lo vamos a ver más detalladamente en las próximas sesiones, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, en cuanto a las técnicas para mantener e incrementar o desarrollar conductas, tenemos el reforzamiento positivo. ¿Listo? ¿Cuál es el reforzamiento positivo? ¿O qué es este reforzamiento? En este tipo de herramienta incluye cualquier evento que al presentarse aumenta la frecuencia de la conducta deseada, ¿sí? Y hay algunas preguntas que nos podemos realizar a los adolescentes, tales como, ¿qué privilegios especiales te gustaría tener o qué te gustaría hacer? ¿Sí? Para evaluar la opción de que este privilegio o este gusto tenga un valor de reforzamiento positivo. ¿Listo? A ver, ¿cuál es el procedimiento? Primero tenemos que identificar y especificar la conducta que vamos a modificar. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que identificar y seleccionar los reforzadores eficaces. Teniendo en cuenta, chicos, que cada reforzador es totalmente distinto. Quizás para un adolescente le gusta ir al cine, que puede ser un reforzador positivo, pero para otro adolescente le gusta salir a correr o salir a nadar, ¿no? Entonces, tenemos que identificar y seleccionar reforzadores eficaces. Administrar inmediatamente estos reforzadores
Aplicar contingentemente los reforzadores controlando posibles contingencias competidoras con otro tipo de reforzadores. Utilizar varios de estos, de los que carezca el sujeto, para evitar lo que es la saciedad. Estimar la conducta óptima de reforzado, la cantidad óptima de reforzadores, evitando crear una dependencia. Es decir, que mi paciente diga, yo voy a hacer esto solo con la finalidad de obtener lo otro. ¿Sí? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta la cantidad, ¿sí?, adecuada de reforzadores. El reforzador debe ser contingente y en positivo, ¿sí? Por ejemplo, si haces esto, te daré aquello. Ese es el pensamiento que se maneja en un reforzamiento positivo. Pero siempre tengan cuidado con la dependencia, ¿bien? También podemos utilizar reforzadores sociales antes de entregar otro tipo de reforzador, sobre todo estos reforzadores materiales, ¿bien? Y algo muy importante, de verdad que muy importante, es enseñar al niño, al adolescente, que se pueda reforzar a sí mismo. ¿Listo? Esto es importante. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Una madre está ocupada planchando en la cocina. ¿Listo? Esta es la situación. ¿Cuál es la respuesta? Su hija de 3 años empieza a jugar con su hermano pequeño. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? La madre termina de planchar y se sienta a jugar con la hija y con el bebé. Comparte tiempo con ambos. Y efectos a largo plazo es que en el futuro es probable que la hija juegue con su hermano pequeño mientras que la madre planche. ¿Por qué? Porque recibió atención cuando empezó a hacerlo. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando? Le estamos presentando un estímulo agradable a la niña. ¿Bien? Entonces, de esta forma realizamos lo que es el reforzamiento positivo. Por otro lado, el reforzamiento negativo es cuando nosotros retiramos un estímulo aversivo. Por ejemplo, digamos que mi adolescente, mi paciente, tiene ansiedad, temor a los transportes públicos por una situación X. ¿Listo? Entonces, mi paciente está en el paradero, ya esperando al transporte, y comienza a sentir sensaciones fisiológicas como tensión, como palpitaciones más rápido, sudoración, temblor, entre otros. Entonces, el estímulo aversivo, que es este, se presenta y durante el camino mi paciente comienza a realizar todas las estrategias que yo le he enseñado, pero aún siente esta ansiedad. ¿Sí? Y en el caso que aún no se ha enseñado lo que son las estrategias, la ansiedad va a ser muy alta. Bien, entonces, durante el camino a llegar a casa, sigue sintiendo e incluso incrementándose los síntomas. Llega a casa y por lo tanto ya no siente ansiedad. ¿Por qué? Porque el estímulo aversivo se ha retirado. ¿Listo? Y por lo tanto, mi paciente ya está en un estado tranquilo, normal, neutral. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el reforzamiento negativo, retiramos un estímulo aversivo. Otra técnica es la técnica del modelado. Es una herramienta útil para poder adquirir nuevas respuestas que se encuentran ausentes dentro del repertorio conductual de la persona. ¿Sí? Se conoce como aproximaciones sucesivas. Como vemos en pantalla, ¿no? Aquí no se puede observar bien, pero en la parte de la pared está pegado los pasos para que el niño pueda cepillarse los dientes. Entonces, en este caso, la mamá le está ayudando, ¿bien? Para que el niño pueda aprender esta conducta que no se encuentra aún dentro de su repertorio conductual. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la técnica del modelado?
Primero tenemos que especificar la conducta final o la conducta objetiva, la que queremos obtener. Después tenemos que elegir la conducta inicial. ¿Cuál es la conducta de la cual nosotros vamos a partir? Después tenemos que elegir los pasos del modelado. ¿Sí? En este caso vemos que los pasos se encuentran aquí. Una vez seleccionados los pasos del modelado, hay que determinar el tamaño de cada paso y el tiempo que se ha de permanecer en cada uno de ellos hasta pasar al siguiente. ¿Listo? Esto va a depender mucho de la conducta que queremos incrementar o desarrollar. Y tenemos que seleccionar aquellos reforzadores para utilizar o presentar al paciente cuando la conducta se aproxime o se asemeje a la que queremos lograr. ¿Listo? De esta forma nosotros realizamos la técnica del modelado. La técnica de la exposición, ¿sí? Esta es una técnica muy usada en muchos tipos también de trastornos, que es la técnica de la exposición. Primero tenemos que informar al paciente las probables respuestas de ansiedad durante la exposición. Segundo, tenemos que aproximarnos al estímulo fóbico, es decir, ese estímulo que tiene miedo. Como tercer paso, en la medida que vaya disminuyendo la ansiedad, tenemos que animar al paciente a que tenga más aproximación o manipulación con el estímulo temido. Y la sesión de exposición acaba cuando la ansiedad ha reducido al menos el 50% del valor más elevado. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que el psicólogo identifique primero el estímulo temido, es decir, cuál es el foco de miedo de mi paciente. Las consecuencias temidas, es decir, ¿qué teme el paciente que ocurra si confronta el estímulo temido? ¿Sí? También tenemos que identificar las conductas evitativas. ¿Qué hace o trata de hacer mi paciente para prevenir las consecuencias temidas? Y finalmente, los desencadenantes de la ansiedad, ¿sí? Que pueden ser personas, contextos, situaciones que se asocian con el estímulo temido y por lo tanto desencadenan respuestas de ansiedad. ¿Listo? A ver, vamos a ver ejemplos. La exposición simbólica es una de las primeras opciones de intervención en aquellos casos en el que el paciente no quiere tener un contacto real, directo con el objeto temido. Por ejemplo, si mi paciente tiene miedo a las cucarachas y todavía no quiere tener una manipulación con ellas, entonces realizamos la exposición simbólica. Puede ser a través de las representaciones mentales, a través de la imaginación, las representaciones visuales, como imágenes o fotos, dibujos, estímulos auditivos, como sonidos o videos, y la realidad virtual. ¿Sí? Es una exposición simbólica, en este caso en particular, de las cucarachas. ¿Bien? Y por otro lado, mientras que la ansiedad va reduciendo, nosotros le vamos a animar a mi paciente a que tenga una exposición más aproximado al estímulo temido. En este caso, consiste en tomar un contacto directo con este estímulo, ya sea también de forma gradual o de un contacto que produce un alto nivel de ansiedad. ¿Sí? Es decir, tener el contacto muy directo con este estímulo, que se denomina una exposición de inundación. ¿Por qué? Porque en este caso el nivel de ansiedad es muy alto. Ahora, particularmente yo utilizo mucho lo que es el gradual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque también tenemos que evaluar la vulnerabilidad de cada una de las personas. Bien, entonces, el individuo debe mantenerse en contacto con la situación temida o el objeto o cualquier estímulo, aun cuando se produzca una elevada ansiedad.
¿Listo? Y el segundo paso es que si se produce un incremento importante de esta ansiedad durante la exposición, será útil que el paciente pueda utilizar cualquier otra estrategia que module, ¿sí? Que module lo que es la ansiedad. Puede ser la relajación, la respiración diafragmática, las autoinstrucciones o la distracción, ¿sí? Herramientas que también las vamos a tocar en las próximas sesiones. Y tenemos que mantener el contacto con el estímulo temido hasta que la ansiedad se pueda reducir la mitad, es decir, al menos el 50%. Bien. Por otro lado, otra herramienta muy usada es la desensibilización sistemática. El objetivo de este es eliminar el miedo, ¿sí? Y los síntomas de evitación. Entonces, ¿cuál es el primer paso de realizar esta desensibilización sistemática? Es que mi paciente haga una jerarquía, una lista de jerarquía. ¿Listo? Desde el objeto que menos teme hasta el estímulo que más teme. ¿Sí? Una vez que realice lo que es la jerarquía, vamos a proceder a lo que es la desensibilización. ¿Y cuál es el procedimiento? Primero, hacemos que nuestro paciente se sienta relajado, ¿sí? Le hacemos unas 3 respiraciones, lo guiamos en la relajación y nuevamente o posteriormente se le pide que visualice la escena, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos que enseñarle al paciente que pueda levantar su dedo índice cuando visualice claramente esta escena. Entonces, se deja que el paciente visualice esto durante 5 o 10 segundos. ¿Bien? Entonces, una vez que mi paciente levante el dedo índice, contamos 5 o 10 segundos para que visualice tal escena. Ahora, mantiene esta escena haciendo una respiración profunda y el terapeuta acaba con la escena diciendo, deja de visualizar la escena que estás visualizando ahora y luego le pregunta al paciente el grado de ansiedad que experimentó en tal escala. ¿Sí? Se le repite la misma escena apreciando cuánto decrece el nivel de ansiedad con cada presentación. Es decir, si aquí tuvo un nivel de ansiedad de 9, con cada presentación se espera que este nivel de ansiedad reduzca, que ya no sea un 9, quizás podría ser un 4. ¿Listo? Después, otra presentación, ¿bien? Y que esta ansiedad o este nivel de ansiedad pues disminuye. Cuando en 2 presentaciones seguidas, ojo chicos, cuando en 2 presentaciones seguidas ya no se experimente lo que es ansiedad, entonces se puede pasar a la siguiente escena de la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que primero comenzamos con aquel estímulo que le tiene menos miedo. Pasamos al segundo nivel. ¿Listo? Entonces, el paciente debería alcanzar un nivel 0 de ansiedad. Se le enseña a decir ahora cuando alcanzó 0. ¿Bien? Generalmente se necesitan 3 o 4 visualizaciones de cada una de las escenas para llegar a una respuesta a 0. Entonces, a medida que se vaya adelantando en la jerarquía, se notará que va a mejorar la habilidad para hacer frente a estas situaciones ya en una vida real. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros realizamos lo que es la desensibilización sistemática. ¿Bien? Por otro lado, para niños tenemos lo que es la economía de fichas, ¿sí? Una herramienta muy usada cuando queremos incrementar o modificar alguna conducta. ¿Bien? A ver. Listo. En este caso, aquí nosotros registramos las tareas que queremos que nuestros niños realicen, las conductas deseadas. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, tender la cama, hacer las tareas después de almorzar, ordenar su cuarto o ordenar sus juguetes, ¿listo? Otros tipos de tareas o conductas que queremos que nuestro niño realice. Entonces, vamos a decirle a nuestro niño y al papito que si el día lunes mi paciente tendió su cama, le ponemos una carita feliz. Si el día martes también tendió su cama, le ponemos una carita feliz. Pero el día miércoles no tendió su cama, le ponemos su carita triste. El día jueves también lo hizo bien, el día viernes también, el día sábado no y el día domingo tampoco tendió su cama. ¿Listo? Entonces, el objetivo, tenemos que registrarlo aquí, el número de objetivo, el número de caritas felices que queremos lograr en toda esta semana. ¿Listo? Y aquí ponemos la recompensa. Por ejemplo, salir a tomar un helado con la familia o ir al cine. ¿Listo? Entonces, nosotros le decimos a nuestro pacientito, a ver, Juan, ¿cómo va tu registro? Y si vemos caritas tristes, le preguntamos qué pasó, por qué no lo hizo, ¿no? Cómo se sintió en ese momento y lo animamos y motivamos a que ellos puedan realizar la carita felices. ¿Listo? Y le recordamos, mira, si nosotros tenemos tal número de caritas, entonces vamos a tener esta recompensa. Bien, esto en cuanto a la economía de fichas. Ok, otras herramientas que se utilizan para niños y adolescentes. En este caso, el que tiene colores, el que está con colores, es para los niños, ¿ya? En el cual se le dice, a ver, Juan, el color rojo significa parar. Decimos parar, es decir, no hablar y no hacer nada, ¿bien? El color amarillo es pensar. ¿Y qué voy a pensar? En alguna solución. ¿Bien? Y el color verde es actuar. Una vez que yo ya he pensado, paso al color verde para poder actuar. Por ejemplo, a ver, mi niño me comenta que su compañero le jaló el cabello. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar nuestro semáforo emocional. El color rojo es parar. Entonces, mi paciente no hace, no dice nada. ¿Listo? Pasamos al color amarillo. Vamos a pensar, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Puedo ir y gritarle a mi compañero y jalarle también el cabello? ¿Sí o no? Si mi niño me dice sí, pero ¿qué va a pasar después? Ah, me van a gritar, me van a llamar la atención, me van a castigar. Entonces, ¿qué otra solución puedo buscar? Ah, puedo ir a hablar con mi maestra y que me ayude a buscar una solución y que hable con mi compañero. Bien. ¿Y crees que es una conducta buena? Sí. ¿Por qué? Porque me va a ayudar mi maestra y ya no me van a gritar. Listo. Una vez que hemos identificado una conducta positiva, recién pasamos al verde, que es actuar. Es decir, mi paciente va donde la MIS y le dice lo que le pasa. ¿Listo? Esto, chicos, lo vamos a ver también en las próximas sesiones. Es solo como una manera más general. Bien. Y por el otro lado, podemos ver el párate, planifícate y actúa, que es más también para adolescentes. Igual, el rojo es párate, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Es decir, mi adolescente tiene que registrar cuál es la situación problemática. Pasamos al color amarillo y mi paciente tiene que planificar. ¿Qué va a planificar? La solución. ¿Cuál es su solución? Y finalmente el actuar, que es el verde, y le responde la pregunta, ¿cuándo vas a llevar a cabo lo que has planificado? ¿Listo? Y de esta forma utilizamos lo que son ambas herramientas, pero en diferentes poblaciones. ¿Listo?
Entonces, de esta forma, nosotros tenemos lo que es las técnicas conductuales. Bien, a ver, aquí voy a compartir rápidamente porque el tiempo ya se está apretando un poco. Bien, ustedes tienen ya este PDF que lo pueden utilizar o ustedes mismos también pueden realizar otra economía de fichas. Bien, a ver, aquí también este PDF que es el calendario de emociones. Este en particular lo vamos a ver más con detalle en las próximas sesiones, ¿sí? Pero es como un registro de las emociones de mi niño, en el cual él tiene que pintar el monstruito según la emoción. Pero chicos, eso lo vamos a ver con mayor detalle en las próximas sesiones. Ok. Aquí también tienen una guía de intervención clínica infantil, ¿sí? Donde podemos ver el tratamiento de ansiedad, miedos y fobias, manías y obsesiones, el estado de ánimo, la conducta disruptiva, los problemas de atención, la enuresis, encopresis, las habilidades sociales, entre otros. ¿Listo? Es una guía que ustedes pueden revisarlo para que apliquen algunas herramientas. Por otro lado, tienen también este manual para lo que son técnicas de modificación de conducta. ¿Sí? Aquí tenemos las técnicas de castigo, las técnicas positivas, las técnicas aversivas, el reforzamiento, entre otros. ¿Sí? Es muy práctico, incluso también tiene algunos ejemplos. ¿Bien? Por otro lado, chicos, también tienen lo que es este PDF, que es un programa de intervención en problemas de conductas infantiles. Y es como un entrenamiento para los padres, lo cual nos puede servir no solo para la psicoeducación, sino también para que mis padres tengan estrategias y modificar lo que es la conducta problemática de los pequeños. ¿Bien? Por otro lado, también tienen este libro que es muy bueno acerca de la modificación de la conducta, qué es y cómo aplicarlo. También hay pasos, hay ejemplos y demás que ustedes puedan tener. ¿Listo? Y bueno, chicos, esto entonces sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo el día sábado. Espero que tengan una bonita noche. Cuídense mucho.